Primer conversatorio de estudiantes. En el mes de la biblioteca escolar. Bienvenidos al 8º programa de Contacto Educativo. Culminamos este año en el mejor lugar para disfrutar de la lectura, la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa. Tenemos el agrado de dejar el conversatorio escolar a cargo del director de la entidad, doctor Alfredo Herrera Flores. Reciban un fraterno saludo, amigas y amigos, por parte del Gobierno Regional de Arequipa y de la Subgerencia de Cultura del Gobierno Regional de Arequipa. La Subgerencia de Cultura del Gobierno Regional tiene en sus funciones la administración de la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa, que es un sistema de bibliotecas que contempla 3 espacios principales. La Casa 306, que es la que estamos ahora, y que alberga la biblioteca personal de don Mario Vargas Llosa, aproximadamente 22.000 volúmenes, objetos personales, adornos, medallas, diplomas y todo aquello que ha reunido a lo largo de su vida literaria don Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura. La Casa 308, que es una ampliación de la biblioteca y donde albergamos las bibliotecas personales de otros artistas y otras familias arequipeñas que también han donado su legado bibliográfico, y con ello sumamos aproximadamente 55.000 volúmenes de bibliotecas personales de personajes arequipeños. Y la Casa Museo Mario Vargas Llosa en la avenida Parra 101, es la casa donde nació el Premio Nobel y es hoy convertida en una casa museo tecnológica que se repasa la vida y obra de Mario Vargas Llosa. Este espacio me honra ahora recibirlos a ustedes, estudiantes, maestros, padres de familia, en nombre del gobernador, el doctor Roel Sánchez, para dedicarnos unos minutos a conversar, a conocernos más y a enriquecer con nuestra cultura. Bienvenidos. Muchas gracias. Tenemos ahora la presentación de los 10 colegios participantes, los cuales conversarán sobre las obras de don Mario Vargas Llosa y de la literatura en general. Primero darles el saludo de buenos días aquí a nuestro querido director, a todos los estudiantes presentes que me acompañan el día de hoy. Yo soy Gabriela Alexandra Fuentes Siccha y represento a la institución educativa Nuestra Señora de Fátima. Y la obra que traigo para compartir hoy es una obra que considero habla de tantas cosas dentro de un ambiente que es tan cerrado, tan único y que es descrito por el autor como una ciudad con su dinámica de funcionamiento propia. Estoy hablando en este caso de la obra titulada La ciudad y los perros, la primera novela que publicó Mario Vargas Llosa en el 63 y que nos habla un poco sobre cómo es estar encerrado en este colegio militar Leoncio Prado, y a su vez toca temas como la violencia, la corrupción y la dinámica que tienen estos jóvenes que van creciendo y a su vez haciéndose adultos dentro de este mundo. Muy buenos días ante todos, es un honor dirigirme. Mi nombre es María Rafaela Castañeda Vélez y soy de la institución educativa Micaela Bastidas. La novela y obra que les voy a presentar es La conversión en la catedral. Esta trata sobre la corrupción, sobre la crisis moral y el daño emocional que causó la dictadura de Manuel Odea, que se dio en 1948 a 1956. Esto va a comenzar con una conversación de Santiago Zabalita y Ambrioso, donde van a compartir historias del pasado y van a haber secretos oscuros. Y va a tratar sobre la traición, corrupción, etc. Buenos días, me presento, mi nombre es Adriana Milagros Villanueva Villegas, vengo en representación de la institución educativa particular William Morris, soy del cuarto de secundaria. Mi obra es El pez en el agua, que fue publicada en 1993. Esta obra nos marca 2 etapas fundamentales que al parecer son muy paralelas, pero que tienen mucha relación. Por ejemplo, en los capítulos pares, Mario Vargas Llosa nos cuenta un poco sobre su infancia y su juventud, pero en los capítulos impares nos narra sobre la política y su vida pública. Esta obra surgió después de que Mario Vargas Llosa perdiera las elecciones contra Alberto Fujimori en 1990. Bueno, muy buenos días con todos, mi nombre es Ayuri Madariaga y curso 3er año de secundaria de la institución educativa Santa Rosa Lutero. El día de hoy tendré el agrado de compartir con ustedes la obra Mataliche, escrita por Enrique López Alújar, un autor peruano, el cual nació en 1872. Además de esto, nos habla acerca de la novela del abuso del poder, el racismo y un amor prohibido marcado por la esclavitud.
Muy buenos días con todos, agradezco su atención, soy el cadete del Colegio Militar Francisco Bolognesi Rodríguez Valverde. Mi obra es Los perros hambrientos de Cielo Alegría y lo que trata es sobre la vida en el campo, cómo estos se desarrollan en la Sierra Norte del Perú. Muy buen día con todos, mi nombre es Diana Abigail Modelo Sandoval de la institución educativa Juana Cervantes y estoy cursando el cuarto año de secundaria. Y la obra que les voy a presentar el día de hoy es El Tigre y la Duquesa de Jordi Solé. Es una obra criminalista, de thriller, basada en el caso de un asesinato de una mujer y ligado al atraco de una joyería en Barcelona. Buen día con todos ustedes, soy Santiago Quipe, vengo representando al Colegio BLC. El día de hoy les vengo a hablar de un escritor bastante famoso, sobre todo por sus cuentos y por su adicción al tabaco. Vendría siendo lo que es Julio Ramón Ribeiro con su obra La Palabra del Mudo. Muy buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Maricela Belinda Castro Villalobos, estudiante del cuarto grado de secundaria de la institución educativa James Clayton. La obra que les vengo a presentar me es grata debido a que es Pacoyunque, ya que esta es una obra o un cuento, mejor dicho, sobre la injusticia social y el abuso del poder que sufre un niño de clase baja ante un niño de clase alta. Muy buenos días, pasen bien. Mi nombre es Gabriela del Águila de la institución educativa de La Recoleta, de tercero grado de secundaria. En esta ocasión tengo el agrado de expresarles acerca de una obra la cual es titulada El Sexto. ¿Ustedes se imaginan que por tan solo dar a conocer sus ideas sean injustamente encarcelados? De eso exactamente se trata nuestra obra El Sexto de José María Arguedas, que es una obra autobiográfica que nos trata acerca de la violencia política y denuncia la injusticia social y sobre todo resaltar la reivindicación del indio. Bueno, buen día, muy buenos días con todos. Mi nombre es Juan Diego Segarra Laonda, soy de la institución educativa, pero en italiana Domingo Sabio, y yo, al igual que mi compañera, hemos leído la obra insignia de Mario Vargas Llosa, como no, La ciudad y los perros. Esta obra no solo se caracteriza por su estilo narrativo no lineal y a su vez de un estilo de diferentes perspectivas, sino que también narra las vivencias de los personajes importantes, como lo pueden ser el poeta, el esclavo o también pueden ser el jaguar, que los cuales no solo van al colegio a aprender, sino que también van a pasar una etapa deshumanizada de la vida, en la cual en este colegio se va a regir la ley del más fuerte. Gracias. Antes de iniciar esta ronda de este conversatorio respecto a cómo han visto o que han entendido o que han descubierto de esta obra, yo les voy a hacer unas preguntas. Yo sé que tienen preparado una parte de su trabajo, pero les voy a hacer un par de preguntas para que también enfoquen mejor lo que más les ha parecido, ¿ya? Entonces, creo que esta vez en el sentido contrario de lo que hemos conversado. Empezaremos con el compañero de Domingo Sabio para hablar sobre Vargas Llosa. Yo sé que usted tiene una idea de lo que ha leído y hay un primer resumen, pero yo quisiera preguntarle primero, ¿cuál de las escenas ha sido más extrañas para usted? ¿Qué de raro ha encontrado en esa lectura? Bueno, primero que nada, mencionar una escena la cual me pareció un poco extraña al momento de leerla, y es que después de narrar la parte donde estaba la conversación entre el poeta y el esclavo, existe una pequeña parte en la que se narra una vivencia del círculo. En la vivencia del círculo hay como, bueno, ellos se encargaban principalmente del robo de respuestas de exámenes, también de traer alcohol a la institución educativa y también de las revistas eróticas. Y a mí lo que me llamó la atención en una parte fue cuando estaban con una gallina, la cual empezaron a hacer un acto que pues no puedo mencionar, pero eso ya se me ha entendido por dónde voy. Ah, ¿sí? Y pues eso como que al momento de verla como que me impactó. ¿Qué pasó? Ajá. Y pues eso creo que es lo más extraño que he leído en cuanto al libro. Ah, qué bonito. No qué bonito, qué interesante. No creo que haya sido muy bonito, pero qué interesante, qué interesante. Vamos con usted. La idea es que hay una cosa en la lectura interesante, rara, lo más extraño que ha podido ver. ¿Qué es
lo que más le ha emocionado de la lectura? ¿Qué parte de la historia es que a usted le ha hecho aflorar una emoción que de repente no esperaba? Bueno, creo que podríamos hablar del sensible fallecimiento del esclavo como una de las escenas más fuertes de todo el libro, porque si bien nos presentan a este personaje como la víctima de los abusos más fuertes al ser el más sumiso o el más tranquilo, uno nunca se espera que llegue a escalar hasta ese punto de que hayan terminado con su vida. Se podría decir que quizás fue por soplón o porque sabían que tenía una información que no querían que se diera a conocer, pero tampoco es como que haya sido algo perfectamente planificado e intencional que nos hable de la maldad del jaguar, porque si al final te das cuenta son todos niños. Los perros son los cadetes más jóvenes y que se vean expuestos a tanta crueldad, a tanto uso de armas que, si bien dentro de su realidad se podría decir que está normalizado, sí te impacta porque piensas y dices, son tan pequeños y están viviendo la violencia en carne propia y siendo ellos mismos las víctimas y los victimarios a la vez. Es como que te hace mucho pensar sobre la realidad que quiere retratar en esta obra. Dos ideas antes de pasar a dos obras diferentes sobre la ciudad de los perros de Vargas Llosa. Uno, eso que les ha parecido extraño y emotivo, y bien dicho, el lector ve a estos personajes como jóvenes, todavía son niños, pero esa crueldad, esa saña, esa violencia que viven estos niños, tienen la misma edad de ustedes. No es ajeno, no debería ser ajeno a nosotros. El problema está en que algo que cotidianamente puede suceder en nuestras vidas, cómo pasa a la novela, cómo pasa a una historia, y luego retorna a nosotros como algo extraño. Cuando es muy probable que muchas de esas cosas también suceden en nuestros círculos. Hablando de círculo, lo que en la novela es una mafia, en las escuelas nuestras también hay. Están los círculos de amigos que tienen sus propias normas. Están los círculos de los que son muy buenos, o los estudiantes, o los que no son tan buenos, crean sus propias normas. Eso es cotidiano y cuando es cotidiano no nos llama la atención. Solo nos llama la atención cuando viene de fuera. Y un detallito más, hablando de la escena del esclavo. Muchos recordarán más bien la película y no precisamente la novela, ¿no? El punto central es que efectivamente matan al cadete al que se supone más débil, y quien se supone lo mata es el más fuerte, ¿no? Pero en la novela nunca se sabe. Cuando Vargas Llosa explicó esto en un congreso internacional de escritores, un crítico literario en la mesa alemán le dijo: quien ha matado al esclavo es el jaguar, le dice a Vargas Llosa, al autor. Y Vargas Llosa dice: no, yo no digo eso en la novela, no está en la novela. Y el crítico le dice: usted no ha entendido la novela que ha escrito. Si el propio autor se supone que no ha entendido la novela que él mismo ha escrito, ¿qué se supone esperemos nosotros de eso? ¿Cuánto debemos entender de lo que estamos leyendo? ¿Ya? Entonces dejo una palabra interesante: entender. Sigamos. Tengo que hacerle una pregunta, sí. Vamos a ver más o menos el círculo. Lo más extraño, lo más emotivo. ¿Qué es lo nuevo que ha encontrado usted en la novela que ha leído? Bueno, la conversación en la catedral toca temas como la corrupción, la traición, crímenes. Y yo ya veo la realidad actual, ¿no? Que es muy parecido. Entonces, creo que algo nuevo que he encontrado es que nosotros como jóvenes no vemos ahorita mucho nuestra realidad, pero leyendo esta obra y sabiendo que esto pasó, que Mario Vargas Llosa se inspiró debido a que él pasó la dictadura de Manuel Odrea, entonces yo me pongo en la posición de él y de Santiago Zaval, que él pues también vivió eso, ¿no? Que él se enteró poco a poco a través de una conversación con Ambrioso sobre cosas del pasado, de la dictadura, de la corrupción, de los crímenes, y que su padre fue parte también de. Entonces yo
algo nuevo que he encontrado es que mi perspectiva ha sido buscar más sobre la actualidad, algo que se parezca a la novela, para yo entender la posición del protagonista. Entonces sería algo nuevo porque siento que muchos de mis compañeros recién estamos dándonos cuenta de la realidad del Perú. Qué interesante. Muy interesante. Cuando Mario Vargas Llosa tenía la edad de ustedes, en el Perú había una dictadura, ¿no? Manuel A. Odría había derrocado al presidente José Luis Bustamante Rivero, arequipeño, y como cualquier dictadura había impuesto muchas normas y había administrado las instituciones públicas. Y Vargas Llosa a esa edad fue consciente de lo que pasaba. Es muy cierto lo que usted dice. ¿Somos conscientes ahora de lo que está pasando en el Perú? Estamos viviendo una dictadura, estamos viviendo una democracia falsa, estamos viviendo un proceso de gobierno beneficioso, nos está afectando, hay crisis política. ¿Nos preguntamos eso nosotros? Generalmente no. Entonces miren qué lección de Vargas Llosa de decirles a todos que sí, desde temprana edad hay que ser conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Y eso Vargas Llosa lo convierte en una novela, lo transforma y lo cuenta, ¿no? Tal vez eso sea lo más interesante. Me parece que entender lo suyo es ver que lo nuevo es que tenemos que ver lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Gracias, bonito. Vamos a seguir con esta misma lógica. Y lo voy repitiendo, ¿no? Lo interesante, lo emotivo, lo nuevo. ¿Qué hay en la novela que usted ha leído, en El pez en el agua, que se parezca a usted, a su vida, algo que diga, yo también he visto, también me gusta, o también comparto este odio? ¿Qué hay algo que lo relacione a usted? Bueno, yo siento que más que nada es en el ámbito político, porque como Mario Vargas Llosa nos habló de la corrupción, de que los políticos están muy errados a su pensamiento y de que hay mucha injusticia, yo siento que eso actualmente también pasa lamentablemente en nuestro querido Perú, porque vivimos en un mundo de injusticias, de muchas crueldades, de un mundo hostil. ¿Por qué? Por los políticos que hay, por los mandatarios que existen. Y yo siento que, más que nada, todo lo que vivió Mario Vargas Llosa en su obra, en su vida política, en su vida pública, también lo relaciono con la vida cotidiana que ahorita estamos viviendo. Sí, qué interesante. Pareciera que nuestro país funciona como algo muy normal y en un día, ayer, en 24 horas, 2 presidentes han ido a la cárcel, ¿no? 2 expresidentes han ido a la cárcel. Martín y Pedro Castillo, también 9 años creo a prisión. El asunto es de que eso nos afecta, es solo una noticia. Me relaciona cuando Vargas Llosa vivió, porque El pez en el agua, más que una novela, es una autobiografía, ¿no? Es eso, su personaje. Entonces, le creemos a Vargas Llosa y decimos, eso mismo está pasando aquí. ¿Qué de novedad tiene? De repente solo los nombres diferentes, ¿no? Pero uno, si se relaciona, si logra relacionar eso con uno mismo, es un buen paso en la lectura, ¿no? Gracias. Señorita, ahora vamos a pasar a novelas que no son precisamente las de Mario Vargas Llosa. Aquí va a haber una diferencia respecto a lo que planteamos en esta primera ronda. Y yo les voy a hacer también unas preguntas sencillas para luego redondear una idea final. ¿Ya? De acuerdo. Entonces, díganos otra vez la obra que ha leído el sexto, y ya nos adelantó que y nos ha soltado usted una pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si vamos a la cárcel por nuestras ideas? ¿Usted cree que eso sigue sucediendo en nuestro país? ¿Ha visto algo que nos pueda demostrar que lo que José María Arguedas nos cuenta también sucede en la realidad? Lamentablemente sí. Es que ahorita en la actualidad nosotros no avanzamos, porque a pesar de que la obra haya sido escrita hace bastantes años, sigue en la actualidad la misma situación. Por ejemplo, tenemos las protestas universitarias que siempre pasan,
Puede ser en contra de la presidencia, en contra de algún alcalde, regidor, y aún así las autoridades siguen reaccionando de una mala manera. Yo siento que la prisión sea una herramienta para silenciar a los que piensan distinto a nosotros. Ajá, qué interesante. Y eso a mí me parece realmente algo triste, ya que nosotros no estamos evolucionando, no estamos avanzando como una sociedad que cada vez tiene más tecnología, se puede informar más, pero al contrario está retrocediendo. Muchas gracias. Anoto una de las palabras que ha dicho y creo que es clave para entender el proceso de la lectura. Estamos evolucionando. A veces pensamos que la evolución tiene que ver con los dinosaurios, después con el Homo sapiens y todo, pero no, todos los días evolucionamos, todos los días. Lamentablemente parece que hay otros que involucionan, es decir, que no están avanzando, sino que están retrocediendo en sus criterios y eso, bueno, a veces se ve en el día y hay que combatirlo. Muchas gracias, es una palabra clave para nuestra reunión. Una pregunta. En la historia que usted ha leído, ¿ha llegado un momento en que se ha preguntado si realmente es cierto lo que cuenta o es una ficción o es una creación? No, de hecho creo que César Vallejo trata de plasmar lo que hasta el día de hoy se sigue viendo en muchas instituciones educativas. Y no solo en las instituciones, sino también en nuestra vida diaria, debido a que la injusticia social, ya sea o la discriminación por el color, la raza o los pensamientos que tenga una persona, se siguen viendo el día de hoy. Muchos de nosotros no somos conscientes de que podemos llegar a discriminar a alguien, porque no tenemos el conocimiento correcto sobre eso. Y creo que César Vallejo intentó plasmarlo. Sin embargo, en ese entonces la manera de decirlo era escribiendo, porque si alguien decía algo, como lo dijo mi compañera, los pensamientos podían utilizarse yéndose a la casa. Entonces, todavía sigue habiendo ese ámbito de la injusticia social. Entonces entenderíamos que no es precisamente una creación de Vallejo la historia de la injusticia, sino que es un reflejo de la vida real, ¿no? Sí. Ajá. A mí me llamó la atención la presentación del autor de sus lecturas. Julio Ramón Ribeiro, sí, efectivamente era un fumador empedernido y se murió del mal del estómago, no de los pulmones. Así que si no se enferma del estómago ha podido seguir fumando el resto de su vida. Ahí hay eso es parte de la pregunta respecto a lo que Julio Ramón Ribeiro suele decir. Las obras de Julio Ramón Ribeiro dan muchos consejos. Por eso, es decir, no fumes mucho, no, aconsejamos cuando de repente el mal está por otro lado, ¿cierto? Ahí. Julio Ramón Ribeiro tiene sus cuentos en los que enseña mucho, da muchas lecciones sociales. De esas lecciones, ¿cuál cree usted que es la principal, o para usted, cuál ha sido una lección que le deja Julio Ramón Ribeiro? Una lección que se me dio a mí fue justamente en lo que es el cuento Los gallinazos sin plumas, porque ahí se refleja lo que es la hermandad entre Efraín y Enrique y la indirecta generalidad que tienen con el abuelo, de no escaparse antes y seguir trabajando para él, trayendo comida injustamente para lo que es el cerdo. Entonces algo que a mí me agradó o lo que aprendí de eso fue como hermandad, o sea, así en la pobreza, en zonas rurales, lo que es la unión que es mayoritaria, lo que son las clases altas. Ahí hay las escenas de los gallinazos sin plumas son realmente dramáticas, ¿no? Los niños viven en la basura y son explotados a la vez, pero entre ellos hay solidaridad, hay hermandad y un enfrentamiento. ¿Usted cree que esa lección que es para usted la puede compartir con los demás? ¿Cómo sería ese compartir con su grupo cercano? De hecho, me caracterizo por ser una persona que, digamos, nunca deja a nadie atrás, es su líder. Entonces, al momento de lo que es la hermandad, soy, digamos, una lección bastante empático o, digamos, me gusta servir a los demás y ese tipo de cosas. Qué bueno, gracias. Alguien me decía que
que a los banqueros había que hacerles leer a Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Julio Ramón Ribeiro es alguien que enfrenta la sociedad a quienes abusan o aprovechan de ellos, ¿no? Interesante. Señorita. Ahora que yo les mostraba que es El Pie de la Riqueza de George Sorel, es una obra. En mi apunte no anoté bien lo que había leído. Y usted es la que tiene una obra en realidad que no sería peruana, ¿no? Sería la única obra española. En esa obra que no es peruana, entre comillas, ¿qué hay de eso de fuera que usted le relaciona con nuestra sociedad? Bueno, lo que relacionaría sería la injusticia femenina. Este libro es una crítica a la violencia de género. Y lo que comúnmente ocurre acá en nuestra sociedad, se sigue viendo mucho que es feminismo, feminicidios, marchas por la vida de las mujeres, etc. Y esa obra también critica, la parte en lo que se vive en España, exactamente en Barcelona. Ya. Y lo que pasa en Barcelona pasa también en el Perú, lo ha visto en Arequipa, ha relacionado alguna de esas historias con lo que ha visto acá. Sí, con la situación principal del libro, que es un asesinato de una joven de unos 20 años, se puede relacionar acá en Arequipa, que hace poco se encontró a una joven cerca del río asesinada. Ah, qué interesante. Bien, gracias. Hago un paréntesis sobre las novelas policiales. ¿Ya? Un paréntesis, rápido nomás. Y esto lo leí en la red, no es una lectura muy compleja. Había una señora que había perdido a su mascota. Se le murió el perrito y sufría mucho. Así que estaba muy compungida y eso le afectó tanto que buscó una especie de ayuda. Pero cuando iba caminando por la calle, pasa por una librería y en la vitrina había un título que decía El hombre que amaba a los perros. Entonces relacionó, ¿no? Él se amaba a los perros, yo he perdido mi perro, me compro el libro para ver esa relación con la mascota. Y el libro en realidad era una novela policial. No hablaba ni el amor por los animales, nada de eso. Sin embargo, fue tan interesante la novela que esta señora no encontró paz por la muerte de su mascota, sino encontró paz porque se conoció a sí misma. ¿No? Las novelas policiales son una de las que mejor muestran la condición del ser humano. Unos dirán, puro crimen, sangre, no, lo mató. No, ahí seguramente he encontrado personajes que se parecen mucho a nuestra forma de ser, ¿no? Qué bueno. Caballero. Usted es muy serio hoy día. Primeramente agradecerte porque ya lo había conocido hace 2 años. Miren, qué bien. Había venido en una excursión con mi antiguo colegio y pues lo conocí de cerca. Me regaló una obra sobre Mariano Melgares, los Yarabíes. Qué bueno, qué alegría, qué bueno reencontrarnos. Muchas gracias. Yo no lo he reconocido. Ahora le voy a preguntar si está leyendo los libros que le he regalado. Sí. Qué bueno, bienvenido otra vez. Usted tiene la novela Los perros hambrientos. Los perros hambrientos. Y lo que ha adelantado es una novela como que del campo, ¿cierto? Que sucede lejos de la ciudad. ¿Qué hay lejos de la ciudad? Que también sucede en la ciudad. O tenemos que pensar que lo que sucede en el campo no sucede en la ciudad, o que lo que pasa en la ciudad nunca va a pasar en el campo. ¿Qué hay de eso? ¿Cómo ha relacionado eso? Bueno, acá tenemos a muchos de los personajes, por ejemplo, Simón Robles. Simón Robles es prácticamente como un personaje principal. Él es el que ha creado a los perros, pero aparte de él, nos enfocamos en los perros. Y estos les dan una capacidad casi humana, ya que la obra tiene casi 3/4 de ellos hablando de ellos. Y hay una cierta parte en donde tengo que recalcar, ya que en esta habla del gobierno. Simón Robles debatiendo sobre el gobierno, y que el gobierno en ciertas ocasiones no hace caso o simplemente se le pasa y no puede ayudar a los más necesitados. La obra trata de eso, pues, que la sociedad trata de sobrevivir en un mundo donde no pueden ayudar
o simplemente las cosas no se les dan como ellos piensan. Qué interesante. ¿Pero en la ciudad también pasa eso? ¿Es lo mismo podemos encontrar en la ciudad o solo eso puede pasar en el campo? No, el campo, bueno, Ciro Alegría es conocido por relatar historias del campo, pero el campo o la ciudad pues toma algo diferente y sí, lo podemos encontrar en diferentes maneras. Por ejemplo, los perros pueden ser nosotros, ya que ante algo que nos presiona tanto podemos llegar, como dice en el texto, hasta matar a lo que más amamos. Qué interesante. Qué buena mirada. Había José María Arguedas, fue un escritor muy intenso respecto a lo que significaba el campo y los derechos de las personas que vivían en el campo. Y su obra Los ríos profundos fue una lectura importante en el mundo latinoamericano. Y había un escritor argentino que se llamaba Julio Cortázar, que también era muy interesante, que cambió la estructura de las novelas. Y se pelearon entre ellos. Se pelearon al final, primero discutieron, como sucede en todas las peleas. Primero se discute y después se pelea. José María Arguedas decía que desde el campo, desde el pueblito, podíamos analizar el universo. Y Julio Cortázar decía, no, la ciudad donde está realmente el grueso de la población reflejaba lo que era el universo. Y empezaron a enviarse cartas y escribir textos para defender cada uno su posición, ¿no? Eso le afectó mucho a José María Arguedas, que tuvo un final dramático, pero quedó en el ambiente de la literatura latinoamericano esa discusión. Si el problema del hombre, del ser humano, lo vemos, se puede ver desde un pueblito o se puede ver desde una ciudad, ¿no? Hasta ahora no nos ponemos de acuerdo, pero piénsenlo nomás para no discutir y no pelear. Señorita. En este caso yo les comparto la obra Matarache. Entonces, bueno, esta obra trata acerca de pues, un esclavo mulato, el cual nos abre el espacio a la esclavitud y el abuso del poder de este, debido a que pues, el hacendado donde él trabajaba se enamora, pues, él como esclavo se enamora de la hija del hacendado, que es María Luz. ¿Cuál cree usted que es la historia principal en Matalache? ¿La historia de los esclavos o la historia de amor entre la hija del dueño y el esclavo? Yo creo que sería creo que la de los esclavos. Ajá. Porque siempre nos recuerdan, o María Luz también en el contexto de que ¿por qué se enamoró de Matalache? Porque era un esclavo oculto, pero nos relata todo lo que tiene que ver con su sociedad, cómo eran tratados, cómo era su vida cotidiana, sus trabajos y diferentes actividades cotidianas. Además de que el padre lo utilizaba como un esclavo que era para la reproducción de más esclavos. Entonces eso es como que nos da la actitud de que siempre hablan de los esclavos y una sociedad esclavista de la época del siglo XX. ¿Usted cree que eso ya pasó? No, yo creo que en la actualidad aún hay abuso del poder, hay violencia y hay racismo. Y pues obviamente se nota en nuestra sociedad. Quizás como notan actos tan malos como en el pasado, como matar a una persona o pegarle, pero sí actos que aún impactan en los valores, además de nuestro espíritu como persona. Qué interesante, muchas gracias. Bueno, no sé si tenemos mucho tiempo, pero primero yo quiero agradecer mucho las lecciones que he recibido de ustedes. Han dicho cosas que a mí que nunca había escuchado, que son no raras, pero y ahorita lo voy a explicar por qué. No son raras, pero sí son novedosas por la forma como lo dicen, ¿eh? Y eso me enriquece mucho a mí. Yo veo que varios de ustedes tienen anotaciones, tienen apuntes. ¿Alguien quiere anotar algo más, decir algo más respecto de su lectura? Bueno, quizás una parte muy importante para mí es que Matalache
recita versos de un poeta afrodescendiente. Este nos habla, pues, eso es como la voz silenciada históricamente, ya que pues un afrodescendiente y era recordar que esa palabra debe revivirse, tiene que volver a revivir en nuestra actualidad. Y también un dato muy interesante es que pues, Matalache casi se pierde porque se perdió en un incendio y el autor tuvo que volverlo a escribir en memoria. Eso. ¿Sí? ¿Cuál es el origen de la palabra Matalache? Significa revoltijo o mezcla. Y Matalache le dicen a José Manuel, que es el esclavo, es su apodo, el que se le dice. Y también nos dice que Matalache es el conjunto de mezclas de, pues ya que era un esclavo mulato. Entonces, pero además había un canto entre todos que le decían, ¿no? Cuando estaba justamente con las chicas y todos le decían, ¿no? Mátala, che, le decían, ¿no? Mátala, che. Entonces miren cómo ha cambiado una frase para... Y justamente esa frase es la que hace que el hacendado se dé cuenta de que pues el culpable que su hija estar embarazada era el esclavo. Precisamente el esclavo. ¿Usted cree que eso ya pasó? No. Yo creo que en la actualidad aún hay abuso del poder, hay violencia y hay racismo. Y pues obviamente se nota en nuestra sociedad. Quizás como notan actos tan malos como en el pasado, como matar a una persona o pegarle, pero sí actos que aún impactan en los valores, además de nuestro espíritu como persona. Qué interesante, muchas gracias. Bueno, no sé si tenemos mucho tiempo, pero primero yo quiero agradecer mucho las lecciones que he recibido de ustedes. Han dicho cosas que a mí que nunca había escuchado, que son no raras, pero, y ahorita lo voy a explicar por qué, no son raras, pero sí son novedosas por la forma como lo dicen. Y eso me enriquece mucho a mí. Yo veo que varios de ustedes tienen anotaciones, tienen apuntes. ¿Alguien quiere anotar algo más, decir algo más respecto de su lectura? Quiero hacer una parte muy importante para mí es que Matalache recita versos de un poeta afrodescendiente. Este nos habla, pues, eso es como la voz silenciada históricamente, ya que pues un afrodescendiente y era recordar que esa palabra debe revivirse, tiene que volver a revivir en nuestra actualidad. Y también un dato muy interesante es que pues, Matalache casi se pierde porque se perdió en un incendio y el autor tuvo que volverlo a escribir en memoria. Eso. ¿Sí? ¿Cuál es el origen de la palabra Matalache? Significa revoltijo o mezcla. Y Matalache le dicen a José Manuel, que es el esclavo, es su apodo, el que se le dice. Y también nos dice que Matalache es el conjunto de mezclas de, pues ya que era un esclavo mulato. Entonces, pero además había un canto entre todos que le decían, ¿no? Cuando estaba justamente con las chicas y todos le decían, ¿no? Mátala, che, le decían, ¿no? Mátala, che. Entonces miren cómo ha cambiado una frase para... Y justamente esa frase es la que hace que el hacendado se dé cuenta de que pues el culpable que su hija estar embarazada era el esclavo. Precisamente el esclavo. Interesante, hay que volver a leer. Ahora sí, hablemos. Como mencionaba en La ciudad de los perros, a mí lo que me impacta también, y no mencioné en mi participación, es de que uno puede pensar que el aspecto de la corrupción solo se queda y se plasma no únicamente en el plano político, que uno puede pensar que solamente los políticos son corruptos, cuando no saben que esta corrupción incluso se puede pasar a un plano estudiantil, como lo es en el Colegio Leoncio Prado. Después de la muerte del esclavo, lo que sucede es de que las autoridades, por evitar un escándalo mayor, dicen de que la muerte del esclavo fue por su propia culpa, porque él mismo cometió un error y él causó su propia muerte, lo cual evidentemente no fue, pues la muerte del esclavo, si bien no aclaró quién lo había asesinado, se sabía evidentemente que había sido un asesinato, porque es un colegio militar, te enseñan a trabajar con armas y eso mismo lo recalcan en la lectura.
y pues sería muy ilógico que una persona sabiendo dominar en teoría una arma mucho mejor que una persona normal, pues cometa un error tan básico y tan fatal. Eso pues a mí también me impactó bastante, pues precisamente es ahí donde, si bien es una institución que se encarga de velar por valores, muchas veces estos mismos no son tomados en cuenta por evitar escándalos mayores. Bien interesante. Sí, hay muchas ideas que nos vamos a hacer. No sé, yo me voy a guardar también, qué pena. Sigue. Bueno, me gustaría en este caso cerrar la idea de mi compañero al tener la misma obra, porque una frase de Vargas Llosa al hablar sobre este libro era que el lector sería quien decidiría qué parte de la obra es verdad y qué parte es pura ficción. Y tomando en cuenta también lo que es la autobiografía que nos comparte después, hay una parte en la que él se inspira de su propia vida, siendo que Vargas Llosa había atendido a este colegio militar Leoncio Prado y de cierta forma se inspira en cómo era la forma de vida. Si bien no podemos confirmar o no podemos hablar de que haya habido un asesinato, que las historias, los personajes sean reales, es un ambiente que existe y por lo tanto nos lleva a pensar a que toda esta corrupción, todo este círculo, toda esta organización también existió en la vida real. Y no podemos hablar simplemente de la ciudad o de la sociedad de Leoncio Prado. Estamos hablándolo a un punto más grande, que puede ser magnificarlo al plano político, como mencionaba mi compañero, o también ir pensando un poco en cómo todos podemos ser, cómo todos tenemos algo de poeta, todos tenemos algo de esclavo, todos tenemos algo de jaguar, e incluso con algo de poder, todos también podemos tener algo de Gamboa. Porque muchas veces también tenemos eso de ocultar el escándalo, de no hablar, no hacerlo justo por el miedo a qué dirán o por cómo puede reaccionar el mundo, qué consecuencias puede tener. Y eso es algo tan sencillo que se puede dar con actividades tan pequeñas como por la que nace toda esta trama, que puede ser el robo de un examen y que lleva a consecuencias tan trágicas o tan magnificadas, y que asimismo, como usted lo mencionaba, no es una ficción pura, no está tan alejada de nuestra realidad. Así es. Alfredo Bryce Echenique, otro gran escritor peruano, escribió una novela que se llama No me esperen en abril. Y la historia es del colegio, de sus compañeros, que vuelven a clases en abril, y él les dice a sus compañeros que no me esperen porque se está cambiando de colegio. Pero en la historia habla de sus compañeros. Obviamente les cambia de nombres y todo. Cuando se publica la novela, la mitad de sus amigos lo dejó de hablar. Se enojaron con él porque dice, ¿por qué has dicho eso? Pero no está tu nombre acá, pero se reconocía que estaba hablando de sus compañeros, ¿no? Entonces sí, entre la realidad y la ficción, ¿no? Bueno, gracias por la palabra. Mi compañera terminó y yo voy a comenzar, pero quiero que sepan que está muy relacionado. Como ella decía, la ficción o lo que sea en la novela, siempre el libro puede asemejarse mucho a la realidad. Creo que mi compañera y yo tenemos obras muy parecidas, El pez en el agua y La conversación en la catedral, que toca temas como la corrupción. Como ya lo dije, es parecido a la actualidad. En mi obra hay un personaje que se llama Ambrosio. Él era amigo de la familia de Santiago y sobre todo de su papá de Santiago, de don Fermín Zábala. Y Ambrosio vivió esas épocas de dictadura y también conoció a don Fermín, conoció a Cayo Bermúdez, que era un secretario, ministro de Odría. En una fiesta cuenta que Amalia, que era una trabajadora doméstica, fue abusada por Cayo Bermúdez. Y Ambrosio sabía muchas cosas sobre la familia, porque él veía todo lo que había, las traiciones, los crímenes, todo lo oculto, y no decía nada, hasta que por fin lo reveló en la conversación con Santiago Zavala. Entonces yo creo que lo asemejaría mucho también, como mi compañera, a la realidad. Así es. Que nosotros nos callamos y nos guardamos muchas cosas, ¿no? Y no decimos, no salimos. Recién se está viendo, ha habido una marcha de la Generación Z que se está dando a conocer. Y yo creo que Mario Vargas Llosa, con todas sus novelas, trata de tocar ese tema y de reflejar. Y ya no está presente, pero yo creo que los jóvenes que estamos acá sabemos que a través de una obra, una novela, vamos a relacionarlo a la realidad y vamos a tomarlo en cuenta para un futuro, porque se está perdiendo mucho la lectura. Entonces yo creo que a través de esto y a través de tal vez una casa de escritor
y sería un honor, podamos reflejar la actualidad ahora para que en un futuro pueda cambiar. Muchas gracias. Qué bien, qué bueno, qué bonito. ¿Algo más? Esa falta de convicción, ese pesimismo prematuro y esencial es la enfermedad por la excelencia en el Perú de los mejores. ¿A qué se refiere esta frase? De que el peruano muchas veces duda de sí mismo y de que a veces duda, tiene miedo de las posibilidades de cambio, y eso hace de que el Perú, como el mismo Mario Vargas Llosa diga, todo ese pesimismo haga que el Perú avance más lento de lo que el país debería. Y yo lo relaciono mucho también con nuestra vida cotidiana, porque a mí muchas veces me da miedo de hacer muchas cosas porque dudo de mí misma, pero con el tiempo he aprendido de que al final lo que importa es intentarlo. Al final el resultado tal vez salga mal, tal vez salga bien, siempre va a contar como una experiencia para nuestra vida y un paso más para nuestro crecimiento personal. Qué interesante. Sí. Disculpen por interrumpir. Yo Está creo bien. que Mario Vargas Llosa, a través de mi obra, de las obras de los chicos, quiere demostrar, porque cada uno puede leer, uno puede leer su obra, pero cada uno va a saber cómo interpretarlo y tal vez tomarlo en la vida de cada uno o en la vida de los demás. Y en mi obra pues dice que Mario Vargas Llosa, cuando escribió esta obra, lo escribió porque sentía que el Perú estaba roto, que el Perú estaba... Pero él emplea otra palabra. Sí, estaba moralmente roto. No, emplea otra palabra más fuerte. No, ya no voy a decir. Un terremoto. Pero yo creo que él sintió que quería que los peruanos reflexionaran. Y tal vez de distintas formas, por sus distintas obras o novelas. Así es. Y cada uno lo va a tomar en cuenta. También acotando con todas las obras que hemos leído, en especial de Mario Vargas Llosa, me gustaría reconocer un aspecto clave que sucedió. Fue que durante el debate que tuvo con Alberto Fujimori para llegar a la presidencia, mencionó en su mismo debate que el señor Alberto Fujimori pensaba de que Mario Vargas Llosa no conocía para nada el Perú. Sin embargo, mismo le dice: pero yo conozco el Perú y esto lo retrato con todas las obras que he escrito. Y empieza a mencionar que él de verdad tiene un conocimiento del Perú, porque él es en teoría un peruano que, al igual que nosotros, transitamos por las calles, ha vivido en Arequipa, ha vivido en Lima, y sobre todo ha pasado por momentos en su vida que los retrata justamente en su misma obra. No solamente en el aspecto, puede ser escolar, sino en el aspecto político, como en la obra de mi compañera, sino que también en diversos aspectos de su vida. Incluso en otra presentación que tuvo precisamente por el tema político, él recalcó que él quería llegar a la presidencia, y que él, si llegaba a la presidencia, iba a hacerlo totalmente honesto, y el pueblo iba a saber todo lo que iba a hacer, todo lo que él iba a hacer. Y eso, pues, su honestidad y todo lo que menciona, su aspecto reflexivo, en especial puedo reconocerlo al citar y al mencionar al personaje de Alberto, el cual no es extremadamente autoritario, respetado por toda su carga como lo es el jaguar, y tampoco es totalmente sumiso como lo puede llegar a ser el esclavo, una persona que es totalmente menospreciada, sino que es el punto medio entre estos dos, una persona que, incluso por sus propias palabras, él mismo se hace muchas veces el loco para evitar problemas, pero es muy sensible y es consciente de lo que sucede, teniendo un profundo sentimiento de verdad. Primero, recordar que Mario Vargas Llosa trabajó a los 15 años como periodista, en la Crónica. Entonces, la historia en la conversión a la catedral, que nace justamente en la Crónica, es una vivencia muy, muy personal. Ha estudiado en el colegio militar y ha vivido todas las escenas que él narra en su historia. Y ha sido honesto en el agua, y en Conversación en la Catedral también es muy honesto. Y la palabra con que yo le decía a la compañera que Vargas Llosa ilustra el Perú está en las primeras líneas de la novela, ¿no? Entonces, ya de tanto, más o menos de memoria, uno dice que Santiago ve desde la Crónica, o sea, desde donde él trabaja, ve la avenida Tacna de Lima. Hasta ahí todo es real, pero dice, y lo ve
sin amor, ve la ciudad sin amor, ¿no? Y se pregunta, ¿en qué momento se jodió el Perú? ¿En qué momento se ha jodido el Perú? No hay problema. O sea, y este es otro datito que la literatura nos permite usar el lenguaje de la manera más oportuna y adecuada. Y esa tal vez sería la única manera en que un peruano podría entender la situación del Perú, ¿no? Si hubiese dicho, ¿en qué momento se destrozó el Perú? No, pues, no. ¿En qué momento se arruinó el Perú? Sí, no sé, no hay algo ahí, pero con esa palabra todos lo entendemos, ¿no? Y él dice, yo estoy igual de jodido que el Perú. Miren, cómo afecta el país a su propia persona, ¿no? Entonces, ese par de datitos quería para un poco redondear la idea respecto a la realidad trasladada a la novela y la pregunta de que si eso deja de ser real y se convierte en ficción. Hay otro escrito de Vargas Llosa que se llama La verdad de las mentiras. Y él cuenta ahí cómo ha escrito algunas de sus novelas. Y en resumen, todo lo que es ficción es mentira. Pero ¿qué hay en esta mentira? ¿Qué verdad hay en esta mentira? Y eso es lo que ustedes dicen que es el lector el que puede hacer. Y lo mismo con las otras novelas, ¿no? Yo quiero terminar la rueda. Sí, a mí me gustaría pasarnos un buen rato conversando. Esas son las tertulias, esas son las bohemias, entre paréntesis, siempre para aclarar ciertas cositas. Las bohemias no tienen que ver con el consumo de alcohol. La bohemia es una tertulia, una conversación de varias horas entre amigos, que puede ser con agüita, con gaseosa, con un licorcito, pero la bohemia significa esta amistad, este grupo, ¿no? Yo quiero anotar ojalá que se pueda tomar como lección, ¿ya? Para cerrar un poco esta bonita, muy bonita y renovadora conversación. Primero la parte teórica. Hay varios niveles de lectura. La lectura básica, que es la que nos permite descifrar las palabras. O sea, acá dice, todos entendemos que dice conversación en la catedral, y no nos interesa de qué trata, de qué sirve, para qué es, pero lo hemos leído. Ese es el nivel básico. El siguiente nivel ya es un nivel más elaborado, que es el que estamos haciendo nosotros, digo en la escuela. Es decir, que a través de la lectura nosotros podemos entender algo, ¿ya? Ese es un nivel académico todavía básico. Todos salimos del colegio con ese nivel. El problema es pasar al tercer nivel. Es decir, ¿qué es lo que realmente dice? ¿No? Y muchos cometemos un error. Y disculpen el ejemplo. A veces resumimos. ¿Y de qué trata la ciudad y los perros? Es de la vida de unos chicos en el colegio militar. Eso es lectura básica. ¿Qué es la ciudad? El pez en el agua. Es la autobiografía de Vargas Llosa. Es un nivel básico. ¿Qué es Matalaché? La historia de amor es un nivel básico. Pues ustedes ya han pasado al siguiente nivel. A sentir, a emocionarse, a criticar, a entender lo que hay detrás. Entonces estamos hablando de que no es la historia de unos chicos en el colegio militar. Es la historia de la corrupción o de la violencia en el Perú. Que no es una historia policial, no es la historia del asesinato, es la historia de la violencia contra la mujer. Entonces, no, ya hemos pasado a ese nivel. Lo que tienen que hacer ustedes ahora es pasar al cuarto nivel. Convertir esto en conocimiento. Entonces, ahora no solo saben de las historias, ahora conocen el Perú. Conocen la realidad. Y el quinto nivel es que ese conocimiento lo conviertan en algo que beneficie a la sociedad, ¿no? Y nuestro país no llega a ese nivel.
Porque si todos tuviéramos esa capacidad que ustedes están demostrando y que después convertimos esto que conocemos ahora para beneficio de nuestro país sería mejor. No cometeríamos tantos errores, ¿no? Esa sería digamos, la consecuencia. Tengan en cuenta esos niveles de lectura. ¿Ya? Compártanlo. Y ahora, a veces se malinterpretan ciertos mensajes. Pero también pienso que no hay mejor manera de hablar de algo si no es hablando de uno mismo. Entonces yo voy a cerrar un poco poniéndome casi como ejemplo, pero solo de manera ilustrativa. No es para que sigan mis pasos porque no soy un buen ejemplo, finalmente. Yo suelo decir cuando inicio mis clases en la universidad con los alumnos y me suelo presentar, ¿no? Digo, mi nombre es Alfredo Herrera Flores, soy periodista de profesión, pero soy escritor por vocación y soy profesor universitario por necesidad. Esas tres cosas. Y es interesante ese mensaje porque ustedes están en pleno proceso de decidir sobre su profesión, sobre su vocación y sobre la necesidad que tienen para más adelante, ¿no? Y a veces eso hace daño a las personas. ¿Dónde va el ejemplo? Que en algún momento de sus vidas, no ahora, no en la universidad, de repente cuando ya sean mayores, tengan el valor suficiente para asumir su vocación. ¿Ya? Lo principal es la vocación. Hay muchos profesionales mediocres porque no están ejerciendo su vocación. Y hay muchos profesionales que no están dando todo de sí porque están actuando por necesidad, ¿no? Y la necesidad no solo es porque quiero tener dinero, sino porque el país y la sociedad necesita de alguien en ese puesto. Necesito un portero, alguien debe estar ahí. Necesitamos que alguien esté ahí. Y a veces no está la persona adecuada. Necesitamos un presidente, pero de repente no está la persona adecuada, ¿no es cierto? Entonces tenemos que estar en esa condición de hacerlo. Yo no tuve la suerte que tienen ustedes de tener una lectura o compartir con alguien como lo están haciendo ustedes. Tuve otras situaciones. Y cuando terminé el colegio, en el Colegio San Francisco de Asís, aquí a la vuelta, hubo una necesidad de elegir la profesión. Y ahí hubo una conversación con mi padre en la que no nos terminamos de poner de acuerdo. Él quería una cosa, yo no sabía qué quería y terminé haciendo lo que mis amigos querían. Así que en grupo nos presentamos para estudiar ingeniería civil. E ingresamos a estudiar ingeniería civil en buen puesto y yo empecé a hacer mis estudios de ingeniería civil hasta que más o menos en cuarto de ingeniería, cuando ya iba a hacer algunas prácticas, me di cuenta que no estaba haciendo lo que mi vocación me dicta. Mi pequeña biblioteca de estudiante estaba llena de libros de historia, de poesía, de literatura, de filosofía, y mis libros de cálculo y de matemáticas eran para tomar mis apuntes, para hacer mis poemas y todo eso. Entonces, me armé de valor y tomé una decisión, que para mí fue la mejor, pero para mis padres fue la decisión más estúpida que había tomado su hijo. Así que decidí dejar ingeniería civil y me matriculé en literatura. Una cosa es pues tener un hijo ingeniero y otra cosa es tener un hijo literato, pero terminé, avancé y ahí hubo sí ya conscientemente un reto. Había que demostrar que lo que estaba eligiendo yo era bueno. Entonces sí, ahí hubo una etapa de trabajo duro, de escribir, de estudiar, de leer, de buscarse espacios. Y tuve la suerte de que gracias a eso, sí, muy joven, obtuve el premio Poeta Joven del Perú.
Es un premio nacional que lo han ganado los principales escritores que hoy son mayores. Entonces yo dije, estoy entonces más o menos por buen camino, ¿no? Y después, también muy joven, antes de los 30 años, obtuve el Premio Nacional de Poesía, que se llama el Premio Copé, que es el principal premio de poesía que se da. Y hace 2 años obtuve el Premio Nacional de Novela, que se llama Julio Ramón Ribeiro, precisamente el premio, y que es el premio de novela, el principal premio de novela en el Perú. Ahora, se los cuento, no para decir con quién están, sino como ejemplo de que si ustedes hacen el camino correcto, van a obtener o van a lograr lo que ustedes realmente quieren. ¿Ya? Pero sí, pues, lo más difícil es no saber lo que queremos. Una manera de saber lo que queremos es que lean. No hay otra. No hay otra. Lamentablemente no hay otra. Así que si ustedes leen y ayudan a que otros compañeros lean, la idea no es que se conviertan en poetas, en novelistas, no. La idea es que se conviertan en buenos ciudadanos, críticos, analíticos, sensibles, claros con lo que puedan encontrar en la lectura y después decir, ya, yo sí puedo ayudar a resolver los problemas en nuestro país, ¿no? Estamos viviendo una etapa muy difícil en el país, muy, muy difícil. Pareciera que no nos damos cuenta porque parece que la economía está bien, varios países nos admiran, estamos hasta el Mundial de Desayunos hemos ganado, ¿no? Todas esas cosas, pareciera que estamos bien, pero no, hay altos niveles de violencia, hay altos niveles de corrupción, yo suelo ilustrar la frase con esto. Cuando yo era joven, por ejemplo, aparecía en las noticias que el Perú era uno de los países más analfabetos del mundo. O sea, que no todos sabían leer y escribir. Ahora ya no somos un país analfabeto, ya todos vamos a la escuela. Entonces ya es un mínimo de niños que no van a la escuela. Entonces en el Perú hemos superado el analfabetismo, pero no hemos superado la ignorancia. Y eso es peor. Saber leer y no saber aplicar lo que conocemos en beneficio de nuestro país, ¿no? Un ejemplo más o menos final de esa ignorancia. Estaba en la cola, estaba yendo al banco y había una colita antes de que abrieran el banco y todos nos pusimos a la cola. Y un señor para su carro al frente del banco, en la vereda, lo que está prohibido, ¿cierto? El señor de vigilancia le dice, oiga señor, no puede poner su carro ahí. Entonces, ¿por qué? Porque está usted frente a la puerta del banco. Entonces, mueve su carro y regresa a reclamar su cola. Y al reclamar su cola dice, ustedes no respetan nada. O sea, él acaba de no respetar una norma y pide el respeto a los demás, ¿no? Entonces, más o menos así se está comportando nuestro país. Reclamamos algo y nosotros no cumplimos. Y la lectura va a ser una gran herramienta para que ustedes puedan entender. A mí me alegra mucho este momento porque sí genera mucha confianza. Yo espero que ustedes más adelante, así como nos hemos encontrado con el cadete, nos encontremos más adelante. Y cuando nos encontremos, señor Herrera, yo fui a una reunión de conversación, entonces yo le salude, señora regidora, qué gusto de saludar. Bueno, la verdad, tengo muchas preguntas, pero justo como hemos estado conversando, me gustaría saber qué valores nos puede dar la lectura, porque en la actualidad muchos jóvenes están perdiendo los valores. Y yo creo que, como he dicho, que a través de la lectura cada uno va a traer y a recibir muchas cosas. Y yo específicamente quiero saber qué valores o qué mensaje o qué reflexión nos puede dar a los jóvenes, sobre todo.
Yo creo que la lectura nos da algo elemental, que es conocimiento. Y a partir de ese conocimiento uno puede usar eso que sabe para beneficio de uno mismo, para beneficio de los que están a nuestro alrededor o nuestra sociedad. Entonces creo que el valor principal que nos puede aportar la lectura es esa capacidad, esa sensibilidad de ayudar a los demás. Miren, qué interesante, pareciera que la lectura no llega a ese punto. Pero si yo leo y aprendo y conozco y luego lo aplico, el que se beneficia es la sociedad, ¿no? Entonces creo que la ayuda, el apoyo o el aporte a la sociedad debe ser el principal valor que nos da la lectura. Gracias. Mi pregunta era, usted nos habló que la literatura era muy importante, era fundamental en nuestra vida, y yo quería preguntarle, ¿qué libro nos recomendaría para autorreflexionar nosotros mismos y también para autoconocernos mejor? Ya. Más bien, ¿qué nos recomendaría? Para conocerse mejor, no lean libros de autoayuda. No lean libros de autoayuda. Es una de las lecturas más dañinas que hay en nuestra sociedad. No lean eso de que mis zonas erróneas, cómo ganar amigos, cómo ser empresario a los 13 años. Nada de esas cosas. Nada de esas cosas. Traten de leer literatura, poesía, novela, cuentos. Vayan al teatro, vayan a ver buen cine. ¿Ya? Eso. Ahora, en específico, para una edad joven, lean biografías. ¿Qué de beneficio tiene la biografía? No solo cuentan la historia de un buen personaje, sino cuentan qué le pasó y qué le motivó a ese personaje. Cómo era la vida en la ciudad de ese personaje, cómo era la época de ese personaje. Entonces, uno al leer la vida de alguien, estamos leyendo también la vida de la ciudad, la vida del país, la vida de una época. Y lo segundo, digamos que si vamos a ordenar nuestra lectura, lean cuentos. Julio Ramón Ribeiro es un extraordinario ejemplo. José María Argueda, los cuentos de José María Argueda son realmente extraordinarios. Y lean novela. No le tengan miedo al tamaño de la novela, ¿no? Acá parece chiquito, pero las ediciones, digamos, más grandes, Conversión a la Catedral tiene 800 páginas. Entonces, no le tengan miedo a que es grande o interminable. Van a ver que lo van a disfrutar. Y lean por placer. Hemos cometido históricamente el error de obligarlos a leer, ¿no? Si hay un libro que tienen en la mano y empiezan a leer y no les gusta, déjenlo, no se preocupen, déjenlo, no pasa nada. Pero si encuentran, eso les va a motivar a que busquen un libro que les pueda ayudar, ¿ya? No hay problema. Bueno, yo le quiero preguntar acerca de qué obra de emblema nos podría recomendar para poder empezar a elegir una vocación, a qué dirigirnos. Ah, qué interesante. Mire, no sé responder, pero muchos ejemplos entre las mujeres, por ejemplo, Madame Curie es un extraordinario ejemplo. La novela Las Mujercitas, que sí están, creo que en el plan lector y todo, es una gran ayuda, son muy ejemplares, ¿ya? No lean Orgullo y Prejuicio, no, todavía no, si quieren lo leen después, pero no ayuda mucho, ¿ya? No ayuda mucho. Luego, si ustedes, esa es una manera de, ¿cómo decir?, de inducirlos a la lectura, pero si ustedes tienen 3, 4 libros de lectura, en uno de ellos van a encontrar su vocación, ¿ya? El ejemplo personal es que yo encontré el placer de la lectura en la biblioteca del abuelo, que era una biblioteca chiquita y que tenía los 20 tomos del Tesoro de la Juventud. Entonces, jalaba un libro cualquiera, abría en cualquier página, me encontraba con poesía o con historia, con magia, con cositas, y lo leía, una paginita, 2 páginas. Estamos hablando de un niño de 6, 7 años, ¿no? Pero cuando ya tuve 10 u 11, encontré en la casa el libro La vida y obra de César Vallejo. Y realmente hasta hoy no puedo recuperarme del impacto que fue leer a esa edad
César Vallejo. Y después leía todo lo que podía encontrar. Entonces, en una de esas lecturas, uno encuentra su vocación. Primeramente yo comentarle que, o sea, como ya le dije anteriormente, yo estuve 2 meses internado y cuando salí pues me encontré con mi hermano que estaba leyendo justamente la obra Los perros hambrientos. Y entonces me hizo recordar anteriormente que yo leía con mi abuelito y eso era algo pues para mí importante. O sea, yo agarraba los tomos y pues empezaba a leer, por ejemplo, Historia Universal. Y ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo podríamos incentivar a un diálogo de lectura entre la familia? Qué interesante pregunta. En la época actual, en realidad, nuestra función no debe ser cómo incentivamos la lectura en la familia. La pregunta es cómo les quitamos los celulares a la familia, ¿no? A mí me dan muchas ganas de a veces que encuentras en la plaza, sentaditos, a la mamá y a la hija, y cada una está con su celular. Entonces dan ganas de acercarse y decirle, le presento a su hija, pregúntele qué le gusta para que conversen, ¿no? Entonces, actualmente es una tarea difícil. Históricamente siempre se ha leído en familia, ¿ya? Los abuelos, o el papá o la mamá, en algún momento de la semana cogía un libro y leía para los demás, ¿no? Pero eso se ha ido perdiendo como tradición. Entonces es bien difícil, entre comillas, obligarnos a una situación que ya la hemos perdido. Pero probablemente lo que tendríamos que hacer es empezar a preguntarnos cómo nos ha ido en el día. Y lo que contamos, cómo nos ha ido en el día, ya es una historia, porque ahí le ponemos las cosas. Pues, hoy día regresen a la casa, a la cuadra, les van a preguntar, ¿cómo te ha ido? Sí, pues bien interesante. Primero había unas chicas guapas. No olvides de decir, para que ellos digan, como él ha ido a conocer chicas guapas. Yo también voy a leer para que me lleguen a conocer chicas guapas. Ya enganchamos a uno. Entonces, uno cuenta lo que le ha ido en el día y siempre le pone algo especial, ¿no? Que ha sido aburrido, que ha sido divertido, etc. Y ahí está la tarea del escritor, ¿no? Digamos que salimos de acá y yo me caigo. Entonces, ya lo importante no es la conversación, sino la caída del director, ¿cierto? Miren cómo una situación va a cambiar nuestra perspectiva. Entonces ya no te van a preguntar ¿y cómo fue el conversatorio? Sino ¿qué le pasó al director? Lo llevaron al hospital y se fracturó la pierna y ahora pobrecito, ya no va a poder trabajar. No, dice que sí le gusta trabajar. Sí, entonces sueltas una historia. Si cuentan ustedes una historia en familia y después dicen, eso lo he leído acá, va a pasar lo que ha pasado con usted, que ve al hermano leer, entonces uno se engancha con la lectura del hermano, ¿no? Que no los vean como chicos raros, que no los vean como nerds, no es eso, al contrario, ustedes están con una ventaja por los demás, porque están leyendo. Entonces, esa puede ser una manera de llamar la atención y que se pongan a leer, ¿no? Perdón. Búscate una palabra extraña. Ayer conversaba con unos amigos y me dicen, ¿ustedes saben qué es la sinestesia? ¿Qué es la sinestesia? Alguien dijo que la anestesia, que parece a la anorexia, no sé qué cosa. La sinestesia resulta, y nos los explica rápido como yo se los estoy explicando, resulta que es una capacidad de ciertas personas que captan con los sentidos una información y la retornan con otro. Es decir, escuchan y ven el color, o sea, escuchan el color o ven la textura. Entonces pueden decir, tu voz es amarilla. Es una condición muy rara. Entonces, claro, salieron las bromas y estoy seguro que como yo, los demás amigos han llegado a la casa y dicen, ¿qué es la sinestesia? Y resulta que grandes pintores famosos tenían esa condición. Entonces, si tú te buscas una palabra extraña, la compartes en la cena con los amigos, puedes generar a que alguien vaya y lea y se interese un poco más.
Ok, yo la pregunta que le quería hacer, si es que con el teatro también se puede encontrar nuestra vocación aparte de leer. Sí, por supuesto. En realidad, el ser humano lo primero que hizo fue hacer teatro. La primera forma de comunicación, que lo que es las pinturas rupestres, podrían ser una forma de decir qué contaba en el día. Las escenas de caza, las escenas de guerra y eso, es que contaban lo que había pasado en el día. Y antes de escribir, lo representaban. Entonces sí, el teatro es una de las primeras manifestaciones culturales del ser humano. Y por supuesto, si ustedes ven el teatro y se acostumbran a ir al teatro, como se va al cine, como se va al estadio, como se va a un parque, pueden encontrar ahí vocación, pueden encontrar crítica, pueden encontrar análisis. Una de las obras que se está presentando ahora es Katy y el hipopótamo, de Mario Vargas Llosa. Es una obra bien compleja, pero es bien interesante, son solo 4 personajes. Una mujer le cuenta a un escritor fracasado su propia historia de la mujer para que este escritor haga una novela sobre la mujer. Y mientras esta señora le está contando su vida, este escritor está creando otra historia a raíz de lo que le cuenta. Y cuando ella le reclama, aparecen los personajes, el esposo, la hija, los hijos, los vecinos, todos, a decirle a la mujer que así no es su vida, no, estás equivocada, le estás dictando otra cosa al personaje. Entonces ahí hay una crítica social, como el esposo es violento, como los niños son banales, como el escritor es fracasado porque uno de los personajes le cuestiona. Entonces, en 2 horas de esos personajes uno pasa por media vida y probablemente uno pueda encontrar su vocación de artista, de músico, de bailarín, de teatro mismo, ¿no? Sí, el teatro es realmente muy importante y es algo que hemos dejado de hacer mucho. Hace mucho tiempo recuerdo que estaba conversando con mi papá sobre temas, sobre justamente la lectura, y él me dijo una frase que me dejó pensando. Dijo exactamente, el que presta un libro es tonto, pero el que le devuelve es más tonto aún. Entonces quisiera saber cuál es su punto de vista o cómo se debería interpretar esa frase. Bueno, me ha hecho recordar a varios amigos que me han dejado como tonto. Esa frase tiene un doble mensaje, ¿no? No se trata del objeto. O sea, no es que soy un tonto por prestártela, ¿no? Sino que soy un tonto porque no sé transmitir el mensaje. ¿Ya? Ese es bien interesante. Muchos de los refranes, muchas de las formas como hablaban nuestros padres, como hablan algunos o nuestros abuelos, no sé, vienen de la literatura, de la propia literatura, ¿no? Esto que acaba de decir el profesor de que acaba de entrar un burro es de Miguel de Cervantes, ¿no? Miguel de Cervantes hacía muchas experiencias y a veces las confundimos. Eso de que dicen que también Quijote habría dicho, ¿no? Ladran, Sancho, señal que avanzamos, tampoco lo dice Cervantes, eso no está en la novela, eso se lo han inventado para generar estos mensajes que usted da. Ahora, ¿qué pasa con los libros ya como objeto? Es cierto que si yo presto el libro, soy un tonto, ¿no? Y si él lo devuelve, es más tonto. Pero hay que hacer la lectura contraria. Es decir, soy inteligente prestando un libro. Y soy más inteligente agarrándome el libro, o sea, no devolviendo, ¿no? Pero esa contradicción nos permite decir, más bien, podemos aplicarlo ahora. Yo les estoy dando mis conocimientos, mi experiencia, y sería tonto de parte de ustedes no aplicarlo. Eso es, ¿no? Porque el libro no es el objeto, es el conocimiento, es la experiencia, son las lecciones. Si no las sabemos aprovechar, realmente somos tontos, ¿no? Esa sería la interpretación de la frase. Bueno, la pregunta que yo tengo es,
Como usted ha mencionado, en el parque se ve a mamás y hijas con sus celulares. Entonces, creo que como hemos evolucionado o seguimos evolucionando, sí sería una muy buena manera de transmitir este mensaje de la lectura mediante las redes sociales o mediante la tecnología, ya que es más llamativa para nosotros como jóvenes. Sí, les voy a contar una experiencia que sucedió aquí en la biblioteca. Un año nos pide, y justo fue en este ambiente, la oficina de la Cancillería, de Relaciones Exteriores. Nos pide local para dar una charla a los jóvenes y decirles los beneficios de estudiar diplomacia en la Academia Diplomática del Perú. Ellos hicieron su publicación en el periódico, les dimos el local y efectivamente vinieron como 25, 30 jóvenes que acababan de salir del colegio, y aquí 2 o 3 diplomáticos les explicaron los beneficios de estudiar, cómo se postula, cuánto dura la carrera, etcétera, todo lo que es diplomacia. Y va, terminó. Al siguiente año hicieron lo mismo, pidieron el local, les dimos un local que está en el otro ambiente, y de pronto teníamos casi 150 personas ahí en nuestro local, pues no entran más de 50, y los chicos estaban ahí, entraban y salían, se amontonaban, y los señores de Cancillería dijeron, vamos a tener que suspender porque vamos a buscarnos un local más grande. ¿Y cómo es pues por qué ha venido más gente esta vez? Sí, pues el año pasado lo publicamos en el periódico, y este año hemos publicado en el TikTok. Entonces, claro, vieron más el TikTok que leer el periódico. ¿Cómo revertimos eso? ¿O cómo nos ayudamos con esa herramienta para generar más lecturas? Yo creo que en el colegio podríamos hacer, por ejemplo, concursos de lectura, pero no tanto obligándolos a leer, sino que entre comillas, como que, no sé si la palabra es adecuada, hablando de moral y ética, como que engañándolos. ¿Han visto la película Karate Kid? Sí. Ya. Limpiar, pulir, limpiar, pulir. Eso es la lectura. O sea, la lectura, nadie va a salir a decirles cómo es un buen ciudadano. Nadie nos va a decir cómo nos vamos a autoayudar nosotros. Nadie. Entonces, no hay un libro que nos dé esa solución. Lo que hay que hacer es leer. Y leer es pulir, encerrar. Que cuando nos toque, sabemos defendernos, sabemos. Eso es la lectura. Entonces, si nosotros les decimos a los chicos que traigan la frase más extraña que hayan podido encontrar en un libro, todos dirán, pues a ver, este libro, acá hay una frase extraña, y probablemente ahí generes una lectura. Un concurso de fotografía en TikTok que diga, mándame una foto de tu papá leyendo. Mi papá nunca lee, pero para ganarme el concurso lo siento al papá y le abro el libro. Entonces genero una forma de aprovechar la tecnología, la red social, y también promover la lectura. Esa podría ser. Convérsele al maestro, a la maestra, para que hagamos una cosa así. Ahora y siempre la lectura es muy importante, ya que contiene la historia real del Perú, no solo del Perú, del mundo. Entonces, le preguntaría a usted, ¿cuáles serían los consejos que le da a nosotros como estudiantes que se sienten obligados y no entienden la lectura? Ah, qué difícil. Bueno, yo los castigaría primero por no leer. A ver, sí, hay muchos jóvenes, muchas personas que efectivamente no van a leer, que no les gusta o que no hubo la oportunidad de incentivarles o no encontró el momento justo para descubrir el placer de la lectura. Como hay a muchas personas que no les gusta el cine, que no les gusta el teatro o que no les gusta la pintura. Como hay a muchas personas que no les gusta la carrera de autos, que no les gusta el box, que no les gusta el fútbol. Como hay a muchas personas que no les gusta ni la guerra, ni la violencia, nada. Entonces, no podemos hacer mucho con esas personas. Lo que sí hay que hacer es que
generar algunos mecanismos para demostrar que la lectura es buena. A veces en la universidad todavía tenemos problemas de discusión, por ejemplo, con los decanos o las autoridades de carreras como medicina o ingenierías. Ahora se les da en la universidad primeros años de cursos generales y se trabaja literatura. Entonces los médicos dicen, mi alumno está perdiendo 2 horas a la semana escuchando poesía, ¿de qué le va a servir? Dice el médico. ¿No? Entonces yo no quiero sacar a este joven y desanimarlo de que estudie medicina y que se vuelva poeta. No, quiero hacerlo sensible, quiero hacerlo con mayor capacidad de lectura, que no sea memorista, que no esté chancando y aprendiéndose los 120 huesos que tiene el cuerpo humano. Tiene que ser proactivo, tiene que saber conversar con el paciente, tiene que saber entender la cultura del paciente, por ejemplo, ¿no? Y eso te da la lectura. Entonces, ahora, más o menos como le decía la compañera, cuando yo dictaba esos cursos y me peleaba y discutía con las otras facultades, hubo un profesor, profesor de básquet, tuvo un interesante argumento. Dijo, los chicos van a practicar básquet, no para sacar de ahí una selección de básquet de la universidad, sino que los chicos no manejan la mano derecha con la misma capacidad de la mano izquierda. Entonces, ¿qué me da el básquet? Manejar las 2 manos. Y manejar las 2 manos es manejar las 2 partes del cerebro. ¿Qué pasa con el básquet? Te pasan la pelota y tú tienes que decidir en ese momento a quién pasas la pelota. Tú tienes que resolver problemas. Entonces, para eso era importante, no para lo que consideran algunos una pérdida de tiempo. Entonces, por ahí creo que va la idea, cómo más bien a ese que no le gusta la lectura, a ese que va a rechazar, lo inclinamos más bien por una forma de resolver y no obligarlo. Creo que la obligación no es beneficiosa en ningún caso, ni que te obliguen a pagar impuestos, ni que te obliguen a leer. Como saben, muchos de los que estamos aquí presentes hemos realizado lecturas, pero estas mismas son escritas por autores nacionales. Hay diversos autores, como por ejemplo yo puedo mencionar a Gabriel García Márquez, y ¿qué otros autores internacionales como colombianos o argentinos usted recomendaría para incentivar más que nada la lectura? A ver, es una pregunta difícil porque es hay una larga, interminable lista de obras y autores, ¿no? Entonces, lo que sí puedo hacer es hablar de mi experiencia personal respecto a qué cosas he descubierto y cuál ha sido mi inclinación. Y por ahí tendría que haber una recomendación. Primero sí hay que informarnos, y hay que leer qué autores hay en cada país. Y entrar un poquito más. Estos autores, ¿cuál de estos autores habla de su país? Y de ahí podemos elegir. Y ahí podemos jugárnoslas, ¿no? No me gustó, sí me gustó, en fin, de repente un autor muy pasado de moda o un autor, o sea, por ejemplo, muchos autores colombianos, hablando de García Márquez, hablan mucho del narcotráfico, colombianos y mexicanos. He visto a mi sobrino con horror leer la novela sobre Pablo Escobar, hablando de moral y de ética, si es bueno o no, y él estaba encantado, leyó el libro y se vio la serie más de Pablo Escobar, y yo le preguntaba, ¿dónde está tu concepto de héroe? Y él me respondió con una cosa muy interesante: tío, no es un héroe, es un antihéroe. ¿Qué es un antihéroe, no? Es alguien a que se puede admirar, pero que no hace el bien, ¿no? Entonces, La ciudad de los perros está lleno de antihéroes, por ejemplo, ¿no? El jaguar es el cabecilla de una organización criminal, pero es al que más se le admira en la novela, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que habría que investigar un poquito sobre eso. Personalmente, a mí me llamó mucho la atención un autor
uruguayo, que es difícil de encontrar y de entender, que se llama Juan Carlos Onetti. Pero la característica de este escritor, Juan Carlos Onetti, es que casi todos sus personajes son fracasados, que tienen una historia, que tienen una idea importante, pero logran hacer, se enfrentan a una sociedad y fracasan, ¿no? Y un personaje especial es un médico. Y el médico en un momento de la novela dice, pero aquí el autor me ha puesto a los 40 años, yo no sé, yo no tengo vida pasada, no sé qué hago aquí. Entonces, ¿cómo este novelista crea un personaje sin pasado, ¿no? Entonces, eso lo pone en una situación que dice, no puedo resolver las cosas que hay acá. Entonces es un fracaso. Pero eso me llamó personalmente mucho la atención. Lean Pedro Páramo, del Mexicano, una historia donde un hombre va a buscar a su padre muerto y a donde llega es un pueblo donde todos están muertos, ¿no? Entonces el cuerpo se estremece y ahí encuentras las historias de poder, las historias de amor, todo bien interesante. Lean los poemas del poeta mexicano Octavio Paz. Octavio Paz no es difícil, pero juega con las palabras, la noche y el día, el amor, el desamor, sencillo de entender. Traten de buscar autores mujeres, ¿no? Hay una escritora nicaragüense que se llama Gioconda Belli, también hay en las librerías hay novelas de ella. Ella recrea las historias que todos conocemos, pero con un lenguaje y con ejemplos como que actuales. Hay una novela bien interesante que habla sobre Adán y Eva. Empieza la lectura con la cita bíblica, pero la historia de ese Adán y Eva son personajes de nuestro mundo, de nuestro cotidianos, ¿no? de nuestra época. Entonces los problemas de Adán y Eva de la Biblia son los problemas de nuestra vida, de nuestra ciudad, ¿no? Entonces ese tipo de historias, pero yo no les puedo decir, tienen que leer, y cuando nos volvamos a encontrar nos vamos a dar el resumen. Señorita. A mí me gustaría hacer una pregunta un poco más personal, quizás compartirle un poquito de mi vida, porque siento que me gustaría que nos dé un mensaje que creo que nos va a servir a mí y a todos mis compañeros que estamos aquí. Yo he crecido en una familia en la que los libros siempre han estado presentes. Aprendí a leer desde muy chiquita, me cuentan, pero mi primera novela la escribo en quinto primaria, por un trabajo del colegio. O sea, empieza como algo tan sencillo y creo que desde entonces me descubrí de cierta manera, como que eso era lo que me gustaba, que quería crear. Ahora también me llegó mucho el sentimiento que mi compañera acá mencionó sobre el teatro, porque creo que mis compañeros no me dejarán mentir, que siempre es difícil, carga con un estigma ser la niña que está leyendo en el recreo, ser la de los libros, o la que está escribiendo en lugar de ir a una fiesta o demás. Aparte de salir de lo que estás acostumbrada, es como elegir lo que te gusta. Cuando ya lo tienes tan marcado, cuando estás tan segura de que amas lo que haces y de que tienes la posibilidad de estar haciéndolo, pero mientras estás en el colegio y eres chiquita, todavía tienes como que una salida a que te puedas dedicar por algo que sea más aceptado, por algo con lo que tus papás estén más felices, que bueno, no siempre lo que viene a ser las artes o la escritura es lo que cualquier padre desearía para sus hijos, pero me gustaría que me dé un consejo, un mensaje a mí y a todos los jóvenes que cómo atrevernos a hacer lo que tanto amamos. Bueno, yo espero que dentro de un tiempo usted esté sentada aquí. ¿Ya? Ojalá. Es bien difícil. Cuando alguien tiene la mirada puesta en algo, no necesita consejos, ¿ya? Así que el consejo no va a ir para usted. Usted ya lo tiene claro. El consejo para quienes dudan entre dedicarse al arte o a alguna carrera
entre comillas, más productiva, el consejo es que se dedique a una carrera más productiva. Porque si dudas, quiere decir que no eres artista. ¿Ya? Y eso va para todas las profesiones. O sea, el que duda en decir, quiero ser médico o abogado, que no sea ni médico ni abogado, porque no está encontrando su vocación. No, cuando alguien tiene las cosas ya planteadas, puestas, no necesita ese tipo de consejos. ¿Ya? O sea, no. Usted más bien aconséjenos cómo se soporta esa soledad, esa fuerza interna que es bien difícil de aflorar. ¿Ya? No es tan sencillo. Hablando específicamente de la literatura o del arte, muchos piensan que es fácil hacerlo. O sea, qué bonito que has pintado. ¿Sabes qué? Mejor con el cuento. Mi hermana tenía un amiguito que la visitaba. Tocaba la puerta y se sentaban ahí en el jardín, horas y horas de hablar. Y mi mamá decía, pues, ¿cuándo va a decir que es su enamorado? ¿No? Pero era su amiguito. Y un día mi hermana le cuenta a mi papá que su amiguito es pintor, le gusta pintar. Ah, ¿le gusta pintar? Sí, sabes que como yo soy profesor y que soy veterinario, que me dibuje una vaca, pues unos huesos para darles a mis alumnos. Y el jovencito con mucho gusto le pintó la vaca, sus partes y todo en papeles y todo. Es el pintor más importante del Perú. Ahora, se llama Hernán Sosa. Sus cuadros valen miles. El otro día pasaba un reportaje de un millonario en Argentina que mostraba su nueva casa en la playa y todo, y cuando entra a la sala dice, y aquí tengo mis engreídos, 2 cuadros de Hernán Sosa. ¿No? Entonces ahora nosotros vamos a buscar esos bosquejos para ver si los vendemos, y mi padre los ha quitado. Entonces la vocación no se negocia. ¿Ya? Sigue su turno. Pero muchos van a decir, como escribes bonito, tú da el discurso por el cumpleaños, ¿no? Como tú cantas bonito, el Día de la Madre cantas. La gente cree que es fácil, y no es fácil. Los que hemos publicado libros sabemos lo difícil que es escribir un poema. No porque vas a encontrar la palabra especial, sino porque en realidad te estás descubriendo a ti mismo. Estás descubriendo tu propio interior. Entonces no es fácil mostrarse a los demás como somos. Pero hay que tener la valentía. Sí, hay que tener valentía. Y gente como Vargas Llosa, como José María Arguedas, que la sufrió tanto como en su familia, tuvo la valentía de contar eso y de escribirlo, ¿no? Julio Ramón Ribeiro, que se supone de una familia acomodada, de clase media, que no tenía problemas, tenía dificultad para escribir, y era un tipo con que no se podía conversar. Alfredo Bryce Echenique, de una de las familias, hijo de expresidentes de Venezuela, un día dijo, ya papá, terminé Derecho, acá está tu título, yo me voy a escribir. Entonces, hay que tener cierto valor. Eso para el caso en particular, que como usted está ya manifestando una creación, un espíritu de artista. Para los que todavía no, hay que buscar su vocación. No se preocupen de que si mi vocación todavía no aflora, o que si la literatura o la música todavía no, va a salir en algún momento. Sí. Quería comentar justamente sobre cómo yo empecé la lectura, pues. De chiquito, y curiosamente está relacionado al texto que he traído. Mi abuelito me contaba historias, cuentos, y en una de esas me mencionó sobre Hueso y Pellejo, que son 2 de los perros principales en la obra. Y entonces me contó sobre la anécdota sobre que Hueso y Pellejo pues eran los perros de una anciana, y cuando ésta se fue a dormir escuchó ruidos y ella se dijo que solo era Hueso y Pellejo, pues ellos salieron. Y entonces no me contó más. Entonces me empecé a interesar
leí obras sobre José María Arguedas, entre otras, y ahora que leo, pues sé que es importante para mi vida. Incluso en mi cuadro es donde yo leo para esta ocasión, y en eso mis compañeros se preguntan qué estoy leyendo o por qué estoy leyendo, y entonces, pues como usted dice, generan una intriga, y si me lo permitiera, pues podría decir que ya estoy inculcando un valor a mis compañeros. Qué bueno, sí, está bien, hay que ser conscientes de eso. Yo quiero finalmente decir, sí, unas brevísimas palabras, espero que sean muy breves. Confesarles que el testimonio de la compañera me ha emocionado mucho. Creo que esa emoción es la que tienen que ustedes saber cargar y descubrir para lo que quieran hacer en su vida. Vocación Perú agradece la participación de tan magníficos representantes de instituciones públicas y privadas, y de manera especial a la Subgerencia de Cultura del Gobierno Regional de Arequipa, en la persona del doctor Alfredo Herrera Flores. Invitamos desde ya a todas las instituciones educativas a participar el año 2026 de los 12 programas que realizará Contacto Educativo. Nos puedes contactar a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o de todas nuestras redes sociales como Vocación Perú.